Vamos a empezar con una verdad que te va a incomodar. No eres invisible porque nadie te mire. Eres invisible porque no despiertas nada en los demás. Ese silencio que sientes cuando entras en una habitación, ese vacío en las miradas que apenas se posan en ti, no es casualidad. Es la condena de vivir apagado, sin energía, sin fuerza magnética. Y lo más perturbador es que te has acostumbrado a esa indiferencia, como si fuera tu destino. ¿Sabes lo que significa realmente? Significa que estás muerto socialmente mucho antes de morir físicamente. Nadie lo dice en voz alta, pero la atracción, la conexión, el deseo, nunca fueron democráticos, siempre fueron un privilegio reservado para quienes dominan las reglas invisibles de la interacción humana. Mira a tu alrededor. El hombre que crees que tiene suerte con las mujeres no es suerte. El tipo que entra en un bar y las miradas se giran hacia él no lleva un hechizo ni una pócima secreta. Lo que maneja es algo mucho más peligroso: psicología aplicada. Porque la química no es magia, es ciencia. Y la mayoría de los hombres viven esclavizados por la mentira de que basta con esperar el momento adecuado, con ser simpáticos, con preguntar lo de siempre. ¿El resultado? Conversaciones insípidas, miradas que se desvían y ese doloroso déjà vu en el que vuelves a quedarte en segundo plano. La verdad es cruel. No tienes química porque no sabes generarla. Lo inquietante es que el 90% de lo que define si alguien te desea o no ocurre antes de que abras la boca. Y aquí viene el golpe. Mientras tú estás preocupado por qué decir, ya has perdido. Tu lenguaje corporal grita inseguridad, tu respiración delata ansiedad, tus movimientos revelan que ni siquiera crees en ti mismo. ¿Quieres saber por qué ella no siente nada contigo? Porque no proyectas nada, ni presencia, ni magnetismo, ni tensión. Eres un reflejo apagado en un mar de rostros iguales. Y lo peor es que crees que eso no se puede cambiar, que es cuestión de ser así. Mentira. Es un error psicológico programado en tu cabeza, y mientras no lo rompas, seguirás condenado al anonimato. Pero imagina esto. Entras en una sala y el aire cambia. No porque hagas ruido, no porque te muevas exageradamente, sino porque tu sola presencia ocupa el espacio. Tus hombros abiertos, tu mirada firme, una calma peligrosa que obliga a los demás a fijarse en ti. Esa es la primera llave, la presencia magnética. Y lo perturbador es que cualquiera puede aprenderla. No importa tu altura, tu físico, ni tu pasado. Lo que importa es cómo controlas tu energía, cómo dominas tu respiración, cómo detienes tu cuerpo justo en la entrada y creas un instante de tensión sin decir una sola palabra. Ella lo percibe aunque no lo entienda, porque la atracción es instintiva, animal, y tu cuerpo es el mensaje más fuerte que puedes transmitir. Pero aquí está el error más común. Crees que después de esa primera impresión, todo se resuelve con frases ingeniosas. Number. Lo que viene después es aún más delicado. Porque si caes en la trampa de las preguntas superficiales, estás muerto. Nadie recuerda al que pregunta por el trabajo, por el clima, por lo que todo el mundo ya ha preguntado. La conexión auténtica nace de lo prohibido, de lo que rompe la superficie. ¿Qué mueve a esa persona? ¿Qué le duele? ¿Qué sueña en secreto? Si no aprendes a escarbar en esa capa, jamás pasarás de ser un extraño más. Y aquí es donde la mayoría fracasa. No porque no hablen, sino porque hablan de lo que no importa. Y cuando logras conectar de verdad, llega el momento de introducir algo que aterra a los hombres mediocres: la chispa emocional, la tensión calibrada, esa línea fina entre el juego y el deseo, entre la risa y el silencio incómodo que acelera el corazón. Porque si no hay tensión,
si no hay ese roce invisible que hace que los cuerpos se acerquen sin querer, todo queda en una charla amistosa. Y déjame decirte algo brutal. Si te conviertes en su amigo de confianza desde el primer encuentro, no volverás a salir de ahí. Jamás. El juego del push and pull, del acercar y alejar, del elogio mezclado con una broma afilada, es lo que transforma una interacción corriente en algo que ella recordará antes de dormir. El siguiente paso es la escalada. Y aquí la psicología se vuelve aún más oscura, porque los hombres débiles se quedan congelados, esperando una señal que nunca llega. La verdad es que las señales están siempre ahí, pero no las ves. Una inclinación sutil del cuerpo, un contacto visual que se prolonga un segundo más de lo normal, un toque casual que no retira. Todos son invitaciones, pero tu mente insegura las interpreta como accidentes. Mientras tú dudas, otro avanza. La escalada natural no es agresiva, es progresiva. La cercanía física que se convierte en roce, el roce que se convierte en un cambio de ambiente, y el cambio de ambiente que abre la puerta a lo que ya estaba escrito. Pero escucha bien, porque aquí está el núcleo del método, la tríada de la atracción instantánea. No basta con una presencia fuerte, no basta con una conexión profunda, no basta con una chispa emocional. Necesitas las tres a la vez. Es el triángulo que activa en el cerebro femenino la sensación de que algo inevitable está ocurriendo. Y cuando lo dominas, no se trata de suerte, ni de azar, ni de esperar que la otra persona sienta algo. Se trata de provocar esa sensación desde el primer minuto. Esa es la diferencia entre los que atraen y los que persiguen. Y ahora viene la parte más oscura de todo esto. El enemigo real no es ella, no es la sociedad, no es la competencia. Eres tú, tu necesidad de aprobación, tu miedo a parecer ridículo, tu obsesión con encajar. Cada vez que buscas su validación, te conviertes en su subordinado. Cada vez que muestras todo de golpe, pierdes el misterio. Cada vez que revisas el móvil en mitad de la conversación, destruyes la presencia. Y lo más grave, cada vez que finges ser alguien que no eres, ella lo huele. La autenticidad no se fabrica, se potencia. Y si no eres capaz de mostrar tu mejor versión sin máscaras, nunca serás percibido como alguien que merece ser deseado. El momento de pedir un contacto no se improvisa. No es un trámite, no es un favor que te hace. Es el desenlace lógico de una tensión bien construida. Y si lo haces cuando la energía está en su punto más alto, no necesitas justificarte, no necesitas rogar. Simplemente lo sueltas, con la misma calma con la que ordenas un café. Y después, no corres a escribir mensajes desesperados, porque la química instantánea no se alimenta con palabras en una pantalla, se alimenta en persona, en el roce, en la mirada, en el silencio compartido. Lo perturbador es que todo este proceso depende más de ti que de ella. Porque cuando cambias tu forma de estar en el mundo, tu confianza, tu autenticidad, tu capacidad de vivir una vida plena, las interacciones dejan de ser persecuciones y se convierten en atracción natural. Ella no es el premio, tú eres el imán. Y aquí está la verdad que nadie te quiere contar. El hombre que evoluciona deja de mendigar atención y empieza a provocarla sin esfuerzo. El problema es que ahora mismo no eres ese hombre. Eres la versión insegura, ansiosa y atrapada en su cabeza. Pero eso puede cambiar. Si aplicas este método, no solo transformarás cómo te perciben las mujeres, transformarás tu vida entera. Porque la atracción no es más que el reflejo externo de un poder interno. Y cuando despiertes ese poder, no volverás a ser ignorado jamás. ¿Y tú? ¿Estás preparado para dejar de ser invisible?
¿O prefieres seguir siendo el fantasma al que nadie mira 2 veces? Porque la elección, aunque te duela admitirlo, siempre ha estado en tus manos. El verdadero problema es que siempre te han enseñado a mirar hacia afuera, a obsesionarte con lo que ellas piensan, con lo que ellas sienten, con lo que ellas buscan. Pero déjame abrirte una herida que nadie quiere tocar. Mientras sigas colocando a la mujer como el centro de tu ecuación, siempre estarás en desventaja, porque la atracción no comienza en ella, comienza en ti. Y aquí está la parte más retorcida de todo esto. Lo que más atrae no es tu aspecto, ni tus frases, ni siquiera tus logros. Lo que más atrae es tu mundo interior, la intensidad de tu vida. Imagina por un instante que tu vida es un escenario vacío. Nada ocurre en él. No hay proyectos, no hay retos, no hay pasiones. ¿Qué crees que sentirá cualquier persona que entre en tu escenario? Exacto. Aburrimiento. La química instantánea no se crea en el vacío. Necesita un fuego real detrás. Por eso los hombres que más magnetismo proyectan no son los que más hablan, son los que más viven. Son los que transmiten que, aunque nadie estuviera mirándolos, seguirían ardiendo por dentro. Esa es la diferencia brutal entre alguien que busca validación y alguien que se convierte en fuente de validación. Aquí es donde entra un concepto que asusta porque exige disciplina: la escasez emocional. La mayoría de hombres regalan su tiempo, su atención, sus palabras, como si no tuvieran valor. Pero el cerebro humano funciona con una regla simple. Lo abundante pierde importancia, lo escaso se vuelve valioso. Si estás siempre disponible, si respondes de inmediato, si entregas tu energía sin filtro, te conviertes en un objeto barato. La escasez emocional significa mostrar, sin decirlo, que tu tiempo es selecto, que tu presencia no se regala, que tu atención no es un grifo abierto. Y cuando ella percibe esa limitación, algo extraño ocurre. Empieza a invertir más en ti, empieza a luchar por tu validación sin que tú lo pidas. Pero cuidado, porque este juego tiene una trampa peligrosa. Si tu escasez no es real, si simplemente intentas imitarla sin tener una vida llena, ella lo notará. Porque la ausencia de un hombre vacío no pesa, la ausencia de un hombre pleno quema. Y esa es la clave: llenar tu vida con tanto valor que tu tiempo se vuelva oro. Proyectos, pasiones, amistades sólidas, metas que te desafíen. No para presumir, sino para vivir. Esa es la fuente de la atracción real. Y aquí entra otro principio perturbador: el misterio calibrado. No se trata de ser hermético ni distante. Se trata de comprender que revelar todo de golpe destruye la tensión. El cerebro humano está diseñado para obsesionarse con lo que no entiende del todo. ¿Quieres ser inolvidable? No entregues tu historia completa en una noche. Deja cabos sueltos, frases que abren preguntas, silencios que invitan a imaginar. Lo misterioso no es lo oscuro. Lo misterioso es lo que siempre deja una grieta por explorar. El misterio, combinado con la autenticidad radical, es lo que convierte a un hombre en enigma. Porque aquí hay otra verdad brutal. La mayoría juega a esconderse detrás de máscaras. Y esas máscaras son predecibles, cansadas, huecas. En cambio, cuando eres brutalmente auténtico, pero eliges qué revelar y qué reservar, te conviertes en alguien imposible de clasificar. Y la mente femenina se engancha a lo que no puede etiquetar. Esa mezcla de transparencia y misterio es un arma psicológica devastadora. Y entonces llegamos a un punto que aterra a muchos: el carisma entrenable. Porque el gran mito es pensar que naces con él o no lo tienes. Nada más falso. El carisma es práctica, es calibración, es ensayo constante en la vida diaria. Cada interacción
desde hablar con un desconocido hasta hacer una pregunta en la tienda, es un laboratorio. Si no entrenas ahí, si esperas a practicar solo cuando estés frente a una mujer que te atrae, llegarás sin armas, y la batalla estará perdida antes de empezar. El carisma no se enciende en el campo de batalla, se entrena en la cotidianidad. El gran error es creer que la química instantánea surge solo en las citas o en los bares. Number surge en cada segundo de tu vida. Surge en cómo saludas al vecino, en cómo sostienes la mirada a un desconocido, en cómo hablas con el camarero. Porque cada instante es un microentrenamiento. Y cuanto más lo practicas, más natural se vuelve. Así, cuando llega el momento de verdad, no improvisas, solo fluyes. Y ella lo nota, porque no es actuación, es tu naturaleza ya entrenada. Pero lo más perturbador de todo es que este método no solo transforma cómo te relacionas con mujeres, cambia la forma en que el mundo entero te percibe. Porque cuando empiezas a dominar la presencia, la conexión profunda, la chispa emocional, la escasez, el misterio y el carisma, todo tu entorno se reconfigura. Los hombres empiezan a respetarte más, las mujeres empiezan a mirarte distinto, y tú empiezas a sentir que tu lugar en el mundo ya no está negociado, porque dejas de pedir permiso para existir y empiezas a imponer tu existencia. Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si dejas de ser el hombre que busca constantemente ser aceptado y empiezas a ser el hombre que marca el ritmo, que dicta el ambiente, que convierte cada interacción en un campo eléctrico? La respuesta es brutal. Tu vida deja de depender del azar y empieza a depender de tu maestría. Y cuando llegas ahí, la atracción deja de ser una preocupación. Se convierte en consecuencia inevitable. ¿Lo sientes? Ese escalofrío no es casualidad. Es tu mente intentando resistirse al cambio, porque cambiar significa destruir la versión débil de ti que aún se aferra a la mediocridad. Pero ya lo sabes, o mueres en esa versión, o te reconstruyes como el hombre que nunca vuelve a pasar desapercibido. La elección vuelve a estar en tus manos, y aquí es donde entramos en el terreno más peligroso, el que muchos nunca pisan porque exige mirarse de frente en el espejo. No se trata ya de cómo la miras a ella, ni de cómo ella te mira a ti. Se trata de cómo te miras tú mismo cuando estás solo, en silencio, sin nadie alrededor que te aplauda o que te juzgue. Porque ahí es donde nace el verdadero magnetismo. Lo que proyectas afuera no es otra cosa que el reflejo de lo que ocurre dentro. Si por dentro eres un caos de dudas, miedo y necesidad, eso es lo que ella sentirá, aunque sonrías y aparentes calma. Pero si por dentro eres un hombre en paz con su camino, con su propósito y con sus decisiones, ese fuego será imposible de ocultar. Y ella lo notará, aunque no sepa ponerle nombre. Y quiero que entiendas algo que puede dolerte. La atracción instantánea no es un truco que aplicas solo para conquistar. Es un estilo de vida. Es la manera en que respiras cuando nadie te observa. La manera en que caminas incluso cuando el pasillo está vacío. La forma en que te hablas a ti mismo cuando tu cabeza empieza a traicionarte. Esa congruencia entre lo que eres y lo que muestras es lo que convierte a un hombre en inolvidable, porque cuando tu energía interna y tu presencia externa están alineadas, no necesitas frases mágicas ni técnicas absurdas. Tu sola existencia se convierte en el mensaje. Aquí está el golpe final. La mayoría nunca lo hará. Seguirán consumiendo teorías, guardando notas, esperando el día perfecto para aplicar algo. Y ese día nunca llega. La química instantánea no se entiende en un escritorio, se forja en la calle, en los bares, en las miradas robadas, en las conversaciones que empiezan torpes y terminan incendiarias.
Si no te atreves a practicar, morirás en la teoría. Y los años pasarán, y un día despertarás con la amarga certeza de que fuiste espectador en tu propia vida. Pero tú no estás aquí para eso. Estás aquí porque algo dentro de ti sabe que mereces más, que puedes ser más, que la mediocridad ya no es suficiente. Y déjame decirte algo brutal. Si decides actuar, si decides transformar tu energía, tu vida no solo cambiará en el amor, cambiará en todo. Las oportunidades se multiplicarán, la gente te respetará sin que lo pidas, y tú dejarás de perseguir lo que antes parecía inalcanzable, porque será la vida la que empiece a perseguirte a ti. Ese es el verdadero giro. Así que ahora, si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo. Quiero que dejes en los comentarios una frase que demuestre que no eres del montón. Escribe: soy la tormenta que nadie vio venir. Porque esa es la mentalidad que quiero que lleves a partir de ahora. Y si este vídeo te removió, si sientes que algo dentro de ti está empezando a arder, suscríbete. Porque lo que viene después será aún más brutal y no quiero que te lo pierdas. Voy a despedirme de una forma que no esperas. No con un adiós, no con un hasta pronto. Quiero que cierres los ojos un segundo después de este vídeo y escuches el eco de mis palabras rebotando en tu mente. Quiero que las sientas como un susurro que no te deja dormir. Porque esta no es una despedida, es una invasión silenciosa. Una vez que entiendes que la química se fabrica, ya no puedes volver atrás. Así que no te despido. Te dejo con la incomodidad de saber que mañana, cuando alguien te mire, ya no serás el mismo.